Dice la suma de 50 números naturales consecutivos es K. Entonces la suma de los 50 números siguientes, ¿cuánto es? Chicos, aquí hay una propiedad. Traten de grabarla y no perderían tiempo. Problemas de este tipo se hacen en la mente nada más. Graben lo que vamos a escribir ahí. En una PA o en toda PA, ¿no? Dada una PA. Ya nos entendemos con ustedes. Progresión aritmética. De razón R. ¿De acuerdo? Dada una progresión aritmética de razón R. Entonces, te van a dar una suma conocida. Cuidado, no confundan términos, ¿ya? La suma de n números o de n términos sería lo correcto. La suma de n términos de esa PA, pero no son cualquier término, sino son términos consecutivos. Pero ojo que no dice los primeros, ¿ah? Ahí está el detalle de esto. No necesariamente tienen que ser los primeros términos de esa PA. La suma de n términos consecutivos, esa suma, por lo general, es conocida. Y te piden la suma de otra cantidad idéntica de términos. De otra cantidad idéntica de términos. También consecutivos. También consecutivos. Pero estos son los siguientes. Los que le siguen al primer grupo. ¿Ok? Suma desconocida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, mira lo único que se hace. A la suma conocida se le agrega el producto de la cantidad de términos por el cuadrado, perdón, al cuadrado y por la razón. El número de términos al cuadrado y multiplicado por la razón. Nada más. No hay que complicarnos la vida. A ver, vamos identificando este problema. ¿Qué nos dice? Que vamos a sumar 50 números naturales. Los números naturales son los consecutivos. Entonces, los números naturales, los números pares, los números impares, obligatoriamente forman una PA. De esos 50 números naturales consecutivos, y vuelvo a repetir, no dice los primeros, no dice que son los primeros, solamente han tomado 50 números consecutivos. Esa suma conocida es K. Esa suma conocida es K. Y te piden la suma de los 50 siguientes. Tú chequeas que sea la misma cantidad de términos. Es lo primero que tienes que chequear. Muy bien. Entonces le pones X. ¿Qué le vas a añadir? El número de términos al cuadrado multiplicado por la razón. Pregunta, ¿qué razón tienen los números naturales? ¿Qué razón tienen los números Uno, naturales? uno. 1. Entonces por 1. Vamos, ¿cuál sería la respuesta a ese problema? ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profesor.
Y No, nada profesor. más, chibolín. Sí, Nada profe. más. Mira qué facilito. Solamente 50 al cuadrado por 1, le aumentas al K, que es la suma conocida, y se acabó el problema. A ver, profe, pero ¿qué pasa si no me dan la misma cantidad? Ahí viene el detalle. ¿Ve? La suma de 40 enteros consecutivos, tampoco sabemos si es el primero. No nos dicen que son los primeros. Entonces yo lo voy a poner así. Son 40 números consecutivos. Esa suma es 1140. Esa suma es 1140. ¿Pero qué te piden ahora? Te piden la suma de los 60 siguientes. O sea, ¿qué te piden? Desde A más 41, ¿sí o no? ¿Hasta dónde? Hasta A más 100. ¿Estamos de acuerdito, Chibolín? Sí, profesor. Sí, profe. Sí. El trabajo que voy a hacer ahorita también podría aplicarse al problema anterior, solo que con esa relación que te he dado, lo hacen más rapidito, pues. Ya no demoran mucho. Como sabes que son consecutivos, sabes que la razón es 1. Y sabes que están formando una PA. Y como tienes la cantidad de sumandos y conoces prácticamente, entre comillas, los términos primeros y últimos en cada caso, entonces puedes jugar 2 veces con la fórmula de suma de términos. El primero más el último sobre 2 por el número de términos, que serían 40. Eso lo igualas a 1140. Y por acá, el primero más el último sobre 2 y por el número de términos. Que serían 60, ¿no? ¿Estamos, chicocos? Eso es lo que te piden allá. Entonces, rapidito por acá. ¿Correcto? 41 pasa a restar. ¿Cuánto vale A? 8. Reemplaza 141 más 16. 157, ¿o no? Sí, profe. Multiplicado por 30. 3 por 7, 21 va 2, 17 va 1, 4710, ¿o no? Sí. ¿Animal, Sí, profe. Carlitos, o no? Animal, profe. Ahí está, Carlitos. Entonces, ese trabajo más o menos se tenía que hacer en el problema anterior, pero con la relación que te doy, lo haces más rápido. La idea es que en un examen de admisión lo hagas más rápido, pues, ¿no? Ya si no te dan la misma cantidad, tienes que hacer este tipo de procedimiento. Que de todas maneras te va a quitar un minuto, un par de minutos más que el anterior. Así que apréndete los dos y bienvenido. ¿Qué es el problema 27, chicos? En una progresión aritmética, los términos del lugar 11 y del lugar 21 equidistan de los extremos y suman 48. Parece que ya hemos resuelto uno parecido cuando hemos visto el tema propiamente, ¿no? De progresión aritmética.
Le voy a llamar que su suma es 48. Pero como son términos equidistantes, para mí es suficiente, porque lo que suma el primero y el último, también lo suman estos términos. O sea que el primero con el último suman 48. Pero ¿qué más necesito saber ahí? ¿Cuántos términos son? Rápidamente, si son términos equidistantes, van a tener la misma cantidad a la izquierda de él y la misma cantidad a la derecha de él, porque son términos equidistantes con respecto a los extremos o con respecto al centro. Por lo tanto, sabes que esta progresión tiene un total de 31 términos. Entonces, aplica la fórmula. El primero con el último sobre 2 por el número de términos. Pero lo que suma el primero con el último es esto, ¿no? Es lo que suma cualquier pareja de equidistantes. Y listo, tu problema habrá sido resuelto. 744 no. Durito, Carlitos, ¿está bien o no? Sí, profe, durito. Correcto, Carlitos. Entonces, mis chicos, ¿quedó claro? Sí, profesor, todo claro. Sí, profe. Sí, profe. Vamos con el 28. Un comerciante advierte que la demanda de su producto va en aumento, por lo que decide comprar cada día 5 unidades más respecto al día anterior. Entonces, aquí nos habla de una progresión aritmética o de una sucesión de primer grado, como quieras verlo, y de razón 5. ¿Estamos de acuerdito? Empezó comprando 19 unidades. Y ahí va continuando. El penúltimo día compró 169. ¿Alguien podría decirme cuánto compró el último o no? Habla. 174. Correcto. ¿Qué has tenido que hacer? Sumarle los 5. Ok. Entonces, ¿ya tienes el primero y el último o no? ¿Ya tienes el primero y el último o no? Sí, profe. ¿Qué te falta? Sí, profe. El número de términos. Pero tú sabes que aquí lo podemos sacar rapidito. El último menos el primero sobre la razón más 1. Vamos, ¿cuánto sale? 32. Entonces ya tenemos todo. Aplica suma. El primero más el último sobre 2 multiplicado por 32. ¿Cuánto sale, Chibolín? 3088. Clave. Besito. Besito entonces. ¿Estamos de Excelente. acuerdo, mis chicos? Profesor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Continuamos. Ya esto también hemos conversado en su momento. Quiero el decimoquinto. ¿Quién es el término decimoquinto? El 15. Lugar 15. Entonces, esta es fórmula de suma. ¿Qué pasa si pongo ese 15? Voy a sumar desde el término 1 hasta el término 15. ¿Qué pasa si pongo ese 14? Voy a sumar desde el término 1 hasta el término 14. ¿Y qué pasa si lo resto? Chao, chao, chao. ¿Quién sobra? El primer término. Salvaje. ¿Cómo sobra el primer término? El último, el término 15. El término 15. El término 15. Ahora solo tienes que reemplazar en la fórmula el n por 15. Y luego restarle el n por 14, ¿no? 14 más 8, 22. Y acá de frente 15 más 8, 23. ¿Estamos, Chibolín?
Termina en 7, listo. ¡Yujú! ¿Está claro? Todo Sí, claro, profe, todo claro. profesor. Ok. 30. Siempre este tipo de problemitas y lo hemos resuelto cuando hemos visto PG, cuando les hacen figuritas ahí que van en forma infinita, siempre se resuelven con la suma límite, hemos dicho. Sobre el radio de una semicircunferencia describimos otra semicircunferencia. Sobre el radio de esta nueva semicircunferencia escribimos otra semicircunferencia y así sucede. Hallar la suma de todas las de la longitud de todas las semicircunferencias siendo el radio de la primera R. Muy bien, mis chicos. Entonces, ¿qué te dice acá? Vas a construir algo así más o menos. ¿Algo así o no? Y esto continuará. ¿Estamos, chicos? Habla. Profesor. Sí, profe. Y la primera tiene radio R. ¿Cuánto tiene de radio la segunda? Al ojo nomás. ¿R medios o no? Sí, profesor. Sí, profe. Ah, pues de aquí hasta acá mide R y está en el centro R medio. Muy bien, ¿alguien me dice a qué es igual la longitud de una circunferencia? 2πr. 2πr. Y la mitad, porque esta es la mitad, no está la circunferencia completa. ¿PR nada más o no? Habla. Sí, profesor. Ya como fórmula. Entonces, ¿quién sería tu término 1? Tu término 1 vendría a ser la longitud 1. ¿Qué sería PR? ¿Quién vendría a ser tu Q? L2 entre L1. L2 es la longitud de la semicircunferencia de segundo tamaño. ¿Qué vendría a ser pi por R medio? ¿Está bien o no? Al final, te quedas sin pi. Bueno, no te sorprende eso. ¿Qué más? ¿Un medio o no? Háblame. Háblame. Sí, profe. Muy bien. Sí. Y ya tenemos el término primero y ya tenemos el Q. Y ya te hemos dicho siempre que se resuelve con suma límite.
Término primero sobre 1 menos la razón. Vamos, ¿cuánto sale, chibolín? ¿2 PR no? ¡Yujú! Sí, profe. Dime, ¿difícil? No. No. Profesor. Esos problemas siempre se resuelven con la suma límite y el secreto es saber quién va a ser tu primer término y cuánto vale tu Q. Y tu Q siempre es la comparación de la figura 2 con la figura 1. Nada más, chicos. No se compliquen la vida. Ahora viene el concepto de sumatoria. ¿De acuerdo? Señores, ¿qué es lo que hace una sumatoria? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que hace una sumatoria? ¿O qué es una sumatoria? Una sumatoria también significa suma. Así como en serie hemos sumado, en sumatoria también sumamos. Solo que la sumatoria es una forma abreviada de representar a una serie. Por ejemplo, la serie 1 más 2 más 3 hasta n. Yo la represento usando símbolo de sumatoria, que utiliza el símbolo sigma. Desde k igual 1 hasta n. Y ya está. Esta es la sumatoria. Al final, ¿qué voy a hacer? Sumar. Esta sumatoria y esta serie se terminan resolviendo igual. ¿Te diste cuenta o no? ¿Te diste cuenta o no? Sí. Correcto. Pero tiene pues sus propios elementos de acá, ¿no? Qué bueno conocerlos quiénes son. Y de qué forma nos van a servir a nosotros. La sumatoria utiliza el símbolo griego sigma. Este es el símbolo griego sigma, sinónimo de suma. Símbolo griego sigma, sinónimo de suma. Por eso es que has visto que cuando me piden la suma de cifras yo escribo así o no. Habla. Porque en matemática ya sabemos que eso significa que vas a sumar. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el llamado límite superior y el llamado límite inferior. Los límites, ¿ya? Límite superior y límite inferior. ¿Estamos, chicos? Y esto de acá, esa expresión, es como lo que llamábamos en sucesiones el término enésimo. La forma de los términos. Es lo que llamábamos el término enésimo en la sucesión. Para hacer una comparación y se te haga más fácil. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos viene a nosotros un ejercicio de sumatoria? La letra abajo no siempre es K, ¿ya? Puede cambiar. A verle. I cubo. O de 2 I cubo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira el cuidado que tengo que tener acá. Primero, tengo que identificar. En el límite inferior, tengo que identificar mi variable. Y buscarla en el término enésimo o en la forma que tienen mis términos. Tengo que identificarla si está o no está.
¿Por qué, profe, es importante identificar si esta letrita está o no está? Porque esa es la única que puede ser reemplazada. Es la única que va a ser reemplazada. Lo demás se mantiene. Lo demás no cambia. El único que cambia es esa letrita. ¿Y de qué manera cambia? Empieza tomando como primer valor el señalado en el límite inferior. El señalado en el límite inferior. Y luego se tiene que ir incrementando de uno en uno, en forma consecutiva, hasta llegar al valor señalado en el límite superior. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. ¿Ah? Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Pero ¿qué ocurre en algunos casos? A ver, por ejemplo, ¿qué ocurre si me viene un ejercicio así? Sumatoria desde k igual 4 hasta 9 y acá viene un a cubo. Inclusive 2 a cubo, para que veas que se parece al de acá, aparentemente. A ver, chicos, ¿cuál es la diferencia con el problema anterior? Que no se puede reemplazar. Que no está presente la letra. ¿No está presente la letra? ¿La letra? K que dio acá. La letra K, que es la variable de la sumatoria. Veámoslo así, como si fuera la variable de la sumatoria. K es la única letra que yo puedo reemplazar o sustituir. Profe, ¿y entonces qué hago? No hay que reemplazar a nadie. Ahí está el problema. Cuando no está la variable, todo esto recibe un nombre. Recibe el nombre de una constante. Decimos que estamos ante una constante. Y si es una constante, quiere decir que nunca cambia su valor. ¿Qué significa? Que cuando K tenía que tomar el valor 4, prácticamente sale la constante. Cuando K pasaba a tomar el valor 5, sigue saliendo la constante. Cuando A tenía que ser 6, sigue saliendo la constante. Cuando K tenía que ser 7, la constante. Cuando K tenía que tomar el valor 8, la constante. Y cuando K llega a 9, la constante. Ah, profe, ¿y cómo lo haría más rápido yo? Muy bien. 2, 4, 6. Multiplicando. Pero, profe, ¿yo cómo sé que son 6? Ahí viene la otra partecita interesante. Este 6 es el número de términos. Ah, profe, entonces cuando me dan una constante, ¿cómo lo sumo rapidito? El número de términos por la constante. Profe, pero ¿y cómo sabe usted que hay 6 términos en esa sumatoria? Porque lo ha ido reemplazando. La idea es que yo no lo reemplace, lo encuentre rapidito, si hay una forma. Y la vamos a escribir ahorita. ¿Cómo hallamos el número de términos de una sumatoria? ¿Cómo hallamos el número de términos de una sumatoria? Es bien fácil. El límite superior menos el límite inferior más 1. Es más o menos lo que tú hacías
en progresión aritmética para números consecutivos. Lo mismo. Lo mismo. El último menos el primero más 1, decíamos nosotros. Lo mismo. Solo que acá no se habla del último menos el primero, se habla del límite superior menos el límite inferior más 1. Pero es la misma chola. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Te hago una pregunta. En nuestro ejercicio original, ¿cuál es la letra o variable de la sumatoria? ¿Cuál es la La letra o letra A. variable de la sumatoria? La letra A. La letra A, muy bien. Te hago una pregunta. ¿Y dónde está la A en la forma de mis términos? ¿Dónde aparece ahí? No parece. No No hay, eso quiere decir aparece. que es ¿Qué constante. decimos? Que estamos ante una Constante. constante. O sea, tenemos la sumatoria de una constante. ¿Y qué tengo que hacer para hallar la sumatoria de una constante? ¿Qué tengo que hacer para hallar la sumatoria de una constante? 2 por 3 Hallar el número de términos. Acuérdate, el número de términos. ¿Cómo hallamos el número de términos? El límite superior menos el límite inferior más 1. El número de términos. Multiplicado por la constante. Entonces, esto es lo que vas a igualar a 128. 3n menos 2n, un n menos 4. Lo igualas a 128. Vamos, dime. ¿Cuánto sale? Besito, profe. ¿Besito o no? Besito, profe. Hablen, hablen. Sí, profe. Profesor. Entonces, por Sí, favor, profe. no es cosa del otro mundo. No es cosa del otro mundo. A ver, cuando tú no conozcas fórmulas de sumatorias, reemplaza, hijo, y te va a aparecer una serie que ya has trabajado. Yo recomiendo eso. Reemplaza y vas a ver qué serie te aparece. Ya cuando tengas buena práctica lo puedes hacer ahí rapidito. Pero si no, reemplaza, no te me hagas problema. A ver, ¿cuál es la variable de mi sumatoria? Rápido. N. N, ¿correcto o no? N. ¿Y hay N acá o no? Claro que sí. Entonces ya no es una constante. Ya no es una constante. Vamos, cuando N vale 1, ¿qué te queda? 2 a la 0. Sobre 3 a la 1. Cuando N vale 2, ¿qué te queda? Cuando N vale 3, ¿qué te queda? Cuando N vale 4, ¿qué te queda? Hasta el infinito. ¿Alguien se dio cuenta qué tipo de ejercicio le salió? Vamos, Por ¿por dos 2 tercios. tercios o no? Sí, profesor. ¿Qué le salió? Una progresión geométrica. Infinita. Exactamente. ¿Qué aplicas? ¿La suma al límite o no? Sí, profesor. Vamos, Profe. díctame. ¿Quién es el término primero? Un tercio, Un Tercio. Un tercio. tercio. ¿Cuál es la razón? 2 tercios, Dos Dos tercios. tercios. 2 tercios. ¿Qué termina saliendo? 1. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profe. Sí, profesor. Entonces no sí, le tengan profesor. miedo, ¿no? Porque ya ha venido. La Peter a veces en el prospecto no está, pero esta es parte de la serie, pues, ¿no? Forma abreviada de representar una serie, entonces.
La Peter vino uno con sumatoria la gente. Ay, ¿para qué ponen preguntas que no estén en el prospecto? Ya, y con ese reclamo, ¿quién te va a hacer caso, digo? Ya perdiste una pregunta en el examen. Este también es conocido. Ya ustedes lo han trabajado, lo hemos trabajado en series. Ay, mis chicocos, reemplaza, no te hagas problema, reemplaza. De frente vamos a reemplazar nosotros. N. 1 por 2 por 3. 2 por 3 por 4. ¿Te acuerdas o no? Y llegas hasta 20. 20 por 21 por 22. Vamos, ¿cómo quedaría? Factorízale el 2. Y se parece a un ejercicio que ya has visto. ¿Cómo se tomaba? Acuérdate, ¿cómo se tomaba? Y la razón se tomaba entre los extremos. Y aplicamos una formulita. 1 sobre la razón. El primero menos el último. Se les ha explicado eso. A ver, chicocos, aplícala. ¿Cómo sería? Uno sobre la razón. La razón es 2, profe. ¿Quién es el término primero? Tomando a 2 numeritos del denominador. Menos, ¿quién es el último? Y listo. Vamos, dime, ¿cuánto sale? ¿22 entre 2 es 11? 231 menos 1, 230. Sobre 21 por 22. Mitad, mitad. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profe, todo claro. ¿Algún problema? Hablen. ¿Te das cuenta? Reemplazas y te sale una serie que ya has trabajado. A ver, ¿qué hacemos en el 34? Hay 2 sumatorias. Tienes que resolver la que está más interior, del interior hacia el exterior, o de adentro hacia afuera, como le dice. Primero hay que resolver esta sumatoria. ¿Qué me dices? A ver, ¿cuál es mi variable? Siempre hay que mirar la variable. Pregunto, ¿qué pasó? Es constante. Claro, porque acá dice n. En el límite inferior aparece la variable n. Y acá dice m, no es lo mismo. Es una constante. ¿Y cómo se resuelve la sumatoria de una constante? Habla. ¿Cómo se resuelve la sumatoria de una constante?
El 6M número por el de- número de términos. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el número de términos? M. El límite superior menos el límite inferior más 1. M nada más, ¿no? Cuando empieza desde 1 prácticamente es el número que va arriba. Multiplicado por la constante. Y eso te queda dentro de la segunda sumatoria. Ojo. 6m cuadrado. Ahora sí dime, ¿hay o no hay la variable? ¿Hay o no hay la variable? Cuéntame. ¿Si hay o no hay? ¿Está o no está? ¿Está o no está? Sí, profe. Ahí está. Es la suma de... Cuadradation. Cuadrado. Mira, cuando tú veas un coeficiente, sácalo, ya el 6 sale, no pasa nada. También está dentro de las propiedades de la sumatoria. Los coeficientes los sacamos nada más. Y él va a multiplicar al resultado final. ¿Suma de qué? ¿Suma de qué? De cuadrados. Acuérdate la fórmula para sumar cuadrados. ¿Cómo es? Rápido. ¿Cómo se suman cuadrados? N por N más 1 por la suma de los 2 sobre 6. ¿Correcto o no? Sí, profe. Profe. 11 por 21, 231 y le aumentas un cerito. ¿Enano o no? Sí. Entonces pregunto, ¿es complicado el tema de sumatorias? ¿Es complicado el tema de sumatorias? Habla. Profesor. No, profe. No es complicado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Habla. Ah, aquí es el problema 35. Y ahí termina ya, ¿no? Justo. Una persona debe vaciar un balde de agua a cada uno de los 20 árboles. Ahí, mis chicocos. Van a sembrar 20 árboles, dice. Ahí está el pocito. Ahí está. De ahí va a sacar los baldecitos. ¿Estamos de acuerdo? Habla. Sí, profesor. Sí, Ok. profe. Parecen helados, no importa.
¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Rápido. ¿Qué más nos dice? Habla. ¿Cómo es la distancia entre árbol y árbol? Rápido. 8 metros. 8 metros. ¿Y la distancia del primer árbol al pozo? 10 metros. 10 metros. ¿Cuántos árboles hay? ¿20, no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, para el árbol 1, ¿qué distancia recorre? Coge su balde, le echa agua y regresa. ¿20 metros o no? 10 de ida para regarlo, 10 de vuelta. Para el árbol 2, saca agua y se va hasta el árbol 2 y regresa. 36 o no. Habla. 18 de ida, 18 de venida. ¿Es correcto? Sí. Sí, profe. Sí, Para el tercer árbol. Vamos, vamos, vamos. 26, 52 o no. Sí, profesor. ¿De qué grado es la sucesión? ¿De primer grado o no? El primero. ¿Y sabes que son 20 términos o no? Y te dije que si tengo el número de términos, hay un método práctico que me puede ayudar a sumar rapidito. ¿El combinatorio no? Rápido, para todo lo que son sucesiones de cualquier grado. Rápido, ¿está correcto o no? Sí, profe. 20 combinatorio 21. 16 combinatorio de 20 términos tomado de 2 en 2. Vamos, dame la respuesta. Un solo número arriba y un solo número abajo. ¿Es correcto o no? Pero hablen. Ahora aquí van 2 números arriba, 2 números abajo, pero siempre disminuyendo, no aumentando. Vamos chicos, ¿cuánto es 16 por 19? 54 va 5. 9 y 6, 15, 20, llevo 2, 300, 3040, más 400, 3440, no. sí. Sí, profe. ¡Habla!